y vamos a ver esta sinopsis. Esta sinopsis es como un cuadro esquemático de qué trata el Evangelio de Juan. Entonces Juan es el autor del cuarto evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Más. 4. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. 4 evangelios. Este es el autor del cuarto. Juan. Entonces, ¿cómo hace Juan en ese cuarto evangelio? O sea, ¿qué método literario usa? Porque hay unos que usan la narrativa, que es lo que hemos visto. Eso fue lo que vimos mucho en el de Mateo. Narra hechos. Y Jesús se sentó en el monte y puso a sus discípulos a ordenar a la gente y después les dio de comer. Es muy narrativo. Y así fue un poco Lucas también. Y el de Marcos es de la misma forma. Hechos es también muy narrativo. O sea, como que narra historias, narra qué sucedió. El de Juan es diferente. El de Juan parece que fuera un diálogo. Ahí dice, ¿cómo? Dialogando figuradamente con sus futuros lectores, es decir, con usted y conmigo. Parece que el Evangelio de Juan nos estuviera hablando con nosotros, dialogando con nosotros, distinto a los otros. Los otros parece que cuenta historias de Jesús. Juan en muy poquitos aspectos narra historias. Parece que estuviera hablando con nosotros. De hecho, comienza así. Y Dios era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Es como si le estuviera hablando a usted, hablándole así, le dijera, mire, mi chino, mi china, quiero decirle que Dios era el verbo, y Dios estaba con Dios, y el verbo era Dios, y hay veces eso parece un tragalenguas, y después uno lo va entendiendo. Entonces, como si nos estuviera hablando. Quiero decirle que Jesús, él vino, o él mismo dice, yo vine a mi pueblo, a Israel, pero esos no me recibieron. Pero usted que sí me recibe y cree en mí, entonces ahora usted va a ser hijo de Dios. Parece que estuviera hablando con uno. Y eso hace una gran diferencia, enorme diferencia. Entonces, ¿cómo lo hace Juan? Como si estuviera dialogando, hablando. ¿Listo? Vamos entendiendo, ¿no? Porque esto marca diferencias enormes. Muy bien. Juan explica las señales milagrosas hechas por Jesús y recogidas en este libro. O sea, explica por qué hizo la señal. Los otros las narran. Iba en una barca y entonces él detuvo la fuerte tormenta, las olas. Eso narran los otros. Jesús aquí, Juan, explica eso. Entonces le empieza uno a entender, dice, no, es que la barca es su vida. Las tormentas son los problemas. Y usted debe invitar a Jesús a que entre a la barca, a su vida. Y uno queda ahí pasmado. Es que es eso, como si le estuviera hablando. Le habla y se lo explica. Distinto al otro que le cuenta solo la historia de lo que pasó. Los otros del mismo hecho dicen, había una barca y nos estábamos hundiendo y narran qué pasó. Pero es que Juan sí la explica. Y eso es importante también saber. Yo aquí les voy a dar las puntaditas claves. Por eso este de hoy es súper clave. Esta reunión de hoy, esta enseñanza es súper clave. Entonces dice, recogidas en este libro. Y cosas como dice, eso lo dice el mismo Juan, ahí entre comillas, se han escrito para que creáis. Mire cómo dialoga él. Eso se lo está diciendo a usted el mismo Juan. Mire, escúcheme usted a qué está allá. Y él le dice, ese libro lo he escrito. Haga de cuenta que Juan le está hablando. Y Juan le dice a usted, este libro lo he escrito para que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dígame si eso no es un diálogo. Eso lo he escrito. Yo escribí ese libro por orden de Dios para que usted crea que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren aquí, por eso lo subrayé. Mateo, Marcos y Lucas usan mucho la frase Hijo del Hombre, las dos con H mayúscula. Hijo del Hombre. Y eso lo vimos allá cuando vimos Lucas y Mateo. Y el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Juan casi no lo usa.
Juan usa es el Hijo de Dios. Uy, pastor, y eso es una gran diferencia. Porque es que ellos hablaban mucho del Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces es el símbolo, la sombra del hombre buscando a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, entonces es la simbología del Hijo del Hombre. Entonces cuando Mateo, Lucas y eso hablan del Hijo del Hombre, entonces es Jesús. Acuérdense que Jesús es 100% ¿qué? 100% hombre y 100% Dios. Pero escuchen acá porque esto no todo el mundo lo sabe. Y hoy es otra vaca sagrada, esas que uno dice, no puede ser. Eso estaba ahí y no lo noté. Pues Mateo, Lucas y eso ven a Jesús hombre, siendo el intermediario como hombre ante Dios. Por eso usan mucho hijo de hombre. Mientras que Juan lo ve como el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres, que es muy distinto. O sea, es Dios buscando al hombre a través de Jesús, mientras que Mateo y eso es el hombre buscando a Dios. Por eso dice hijo de hombre, a través de Jesús como hombre. De todas formas, la respuesta está en Jesús. O sea, en Mateo, Lucas es más 100% hombre. En este es más 100% Dios, el Hijo de Dios. Juan no dice mucho el Hijo del Hombre. Siempre se refiere a él como el Hijo de Dios, como al intercesor de Dios buscando al hombre. ¡Oh! Eso es violento. Cuando uno aprende eso, empieza a distinguir y dice, uy, usted como que está buscando a Dios. Entonces sabe como si va a leer a Mateo o va a leer a Juan, por ejemplo. Porque si yo quiero ponerlo a Dios buscándome a mí y explicándomelo, entonces le hace Juan. Pero si el mismo pasaje quiere usted buscando a Dios, le hace el mismo pasaje, pero en Mateo o en Marcos o en Lucas, porque es el Hijo del Hombre buscando a Dios. Y es muy distinto. Cuando usted quiera saber lo que es Dios para usted, con Juan. Cuando usted quiera es lo que usted quiere para de Dios, entonces le hace los otros. Y la cosa cambia. Cambia un montonazo. Un montonazo. Por eso estas cosas eran súper claves, tenerlas claras. Porque cuando uno no tiene esto claro, ay, cualquier cosa, pero que Dios me la resuelva. Dice, mejor dicho, ¿quiere resolverlo usted viéndolo como hombre o quiere resolverlo usted viendo a Dios? ¿Cómo quiere? Y la cosa es distinta. Dicen, uy, Dios mío. Y eso solo por la frase, Hijo de Dios. Por eso está aquí subrayado, en lo que ustedes están viendo ahí en la exposición. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Dios buscando el hombre a través de Jesús. Ahora viene acá. Esta es en resumen, o sea, ese libro es en resumen. Jesús es el Mesías, el Hijo unigénito. Unigénito significa el único hijo que tuvo Dios. Único, unigénito. Dios no tuvo más hijos, sino a Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos, es decir, adoptados. Pero el único hijo de Dios es Jesús. Y mire, en resumen, Jesús es el Mesías, el Hijo unigénito, el único, enviado por el Padre. Ojo que en estos 3 renglones estoy haciendo el resumen del libro. El resumen del libro, ¿qué propósito busca? Entender que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, enviado por el Padre para quitar el pecado de toda la humanidad, del que cree en él, de toda la humanidad, de todo el mundo, no solo de algunos, de todo el mundo. Y tercero, para dar vida eterna a todo aquel que cree. Termina diciendo ahí a qué, a todo aquel que cree. ¿Qué, pastor? Las 3 cosas. Que es el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo y que vino a darnos vida eterna. El que cree en esas 3 cosas, queda claro en el libro de Juan, tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Al que cree las 3 cosas, esas 3, ese es el resumen del libro. Esto es poderoso lo que estoy diciendo hoy.
¿Qué cosas, pastor? Creer que Él es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo y que nos da vida eterna. Eso es. Ese es el resumen. O sea que ya no hay necesidad de ver, Juan. Sí, buenas. Entonces sigamos. ¿Listones? Muy bien. Dice aquí, ¿quién es el autor del Evangelio? Entonces dice ahí, Juan. Y Juan se presenta a sí mismo, al igual que Juan el Bautista, como un testigo vivo de la revelación de Dios. A ver, los que toman nota aquí, él mismo se presenta como un testigo vivo de la revelación de Dios. Si usted o los que toman nota, primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan se presenta a sí mismo y dice, yo soy Juan, apóstol de Jesús, que lo vi, que lo escuché, que lo toqué, que lo palpé, que caminé con él y que doy testimonio de lo que él hizo. Ahí se está presentando Juan. O sea, no es como Pablo, que Pablo dice, yo nombrado porque lo conocí camino a Damasco, pero yo no anduve con él, no lo toqué, no lo vi, no lo escuché, no, yo no, como sí lo dice Juan. En primera de Juan 1:1 él sí dice, yo sí lo toqué, yo lo vi, yo caminé con él. Eso es lo que se refiere cuando dice que él se presenta a sí mismo. ¿Listo? Ojo que todo esto es importante, porque la pregunta del millón, ¿usted cómo se presenta ante Dios? Ahí como para que tome nota. Yo soy Ricardo, ¿qué? El que vive a Jesús, el que ha escuchado de él, el que le entregó su vida, el que lo comparte con los demás. ¿Quién soy yo? Eso nos sirve, ¿cierto? Bueno, muy bien. El recuerdo de resucitado, o sea, de que Jesús resucitó, está siempre presente en el corazón de Juan, el autor de este evangelio. Para él siempre Jesús estaba vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. No es que estuvo y es alguien pasajero, no, él siempre está resucitado, está vivo. Más que ofrecer una biografía de Jesús, los otros dan más una biografía de Jesús. En el sentido estricto de que hoy le damos a la palabra, lo que Juan pretende es introducir a nosotros, los que vamos a leerlo, en una profunda reflexión acerca de la persona de quién, del Hijo de Dios. Y vuelve y sale. De quién es él, no como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios. Y del misterio de la redención. ¿Qué es eso de habernos comprado con precio de sangre? Eso es la redención. Que Él nos ha sido revelado. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios. Y esto está subrayado. Porque Juan sí que manifiesta que el amor de Dios a través de Cristo. La máxima expresión del amor del Padre fue a través de ¿qué? De Cristo. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios. Cópielo tal cual está ahí subrayado. Cópielo. Los que toman notas. En Cristo se ha manifestado el amor de Dios por la humanidad. En él, en el sacrificio que hizo Cristo. Esto es impresionante. Y Juan lo recalca todo el tiempo. En todas sus cartas, además. Primera de Juan, Dios es amor, y sí, y Dios es amor, y Él ama esto. La forma en que usted dice que le demuestra amor a Dios es amando a los demás, porque aunque no haya visto el Padre, Él quiere que usted ame a sus hermanos, y solo amor, y dele amor. Y en este evangelio, el amor, oh, violento. Y por medio de Él, o sea, por medio de ese amor de Cristo, el creyente, es decir, usted y yo, tenemos acceso a las moradas eternas, a la vida eterna. Es decir, a una vida de comunión con el Padre. O sea que la vida eterna no está cuando nos morimos, no empieza cuando nos morimos. Empieza cuando nacemos de nuevo. Es decir, cuando creemos en las tres cosas que ya les expliqué arriba. Ahí empieza uno a vivir la vida eterna. Es decir, que la vida eterna se empieza a vivir en esta tierra. ¿Desde cuándo? Desde lo que uno llama comúnmente nacer de nuevo, pero creyendo esas tres cosas, ¿cierto?
que Él es el Mesías, que el Padre lo envió para el perdón de mis pecados y que a través de Él tengo vida eterna. Cuando yo creo en esas tres cosas, listo, empiezo a disfrutar todo esto. Particularidades del Evangelio o aspectos generales del Evangelio. El punto de partida de este cuarto evangelista de Juan para su consideración del Mesías no es el mismo que en el de Marcos, Lucas y Mateo. Juan busca otro enfoque, de manera que a menudo se refiere a situaciones y eventos o incluye palabras, enseñanzas y discursos de Jesús no atestiguados por los otros. A esos otros le llaman los sinópticos. Tiene cosas que no tienen los otros. Esto permite suponer que probablemente Juan, contando con alguna fuente de información propia, pudo ampliar determinados datos conocidos y transmitidos en los otros evangelios. Sobre todo teniendo presente que de acuerdo con el criterio más ampliamente aceptado, la redacción del cuarto evangelio tuvo lugar después de la aparición de los otros tres, en fechas próximas al final del siglo I. O sea que Juan escribió este evangelio a finales del siglo. Y a finales del siglo I ya se habían escrito Marcos, Mateo, Lucas. O sea que él los vio. Lo que les dije ayer, antier. Por eso es que es bonito. Porque él explica más en detalle y cuenta cosas que los otros evangelios no cuentan. Y fue escrito al final del siglo I, que también es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el año 70 los romanos expulsaron a todos los israelitas de su propia nación. Los sacaron del territorio israelí y destruyeron el templo. Y ellos tuvieron que salir exiliados por todo el mundo. O sea que Juan escribió este libro siendo que exiliado. Y para colmo él estaba preso en la isla de Patmos y allá escribió también Apocalipsis. Exiliado y en la inmunda, diría uno, ¿no? Y mire, esos datos es importante conocerlos, porque hay veces uno dice que, ay, esta circunstancia no es que, hay que ver cómo escribieron todos estos hombres y en qué circunstancia. Dice, un aspecto singular de este evangelio es el interés que muestra por dejar constancia de la localización de los acontecimientos. Él es como Lucas, muy detallado. Esto sucedió en tal lado. Y curiosamente, en tanto que Mateo, Marcos y Lucas prestan mayor atención a la actividad de Jesús desarrollada en Galilea, Juan se fija de modo especial en los hechos que tienen lugar en Jerusalén. Este es otro dato importantísimo, supremamente importante. Los otros evangelios, y yo les mostraba el mapa, ¿se acuerdan? Que veíamos dónde era Nazaret, que era Galilea, el mar de Galilea, que no es un mar, sino era un lago, y Capernaum y todo, porque los otros evangelios muestran mucho y cuentan lo que pasó en esa región. Y ya al puro final muestran cuando él bajó a Jerusalén a la obra redentora. Mientras que Juan, escúchenme, los otros contaron lo que le pasó a Jesús durante 3 años. Juan cuenta lo que le pasó a Jesús la última semana. Solo una semana habla Juan. Escúchenme, esto es muy importante. De lo que a él le pasó en Jerusalén. Él se centra en eso. Mientras que el otro se centra en lo que pasó fuera de Jerusalén, Juan se centra en lo que le pasó la última semana en Jerusalén. Y eso es importantísimo. O sea, la pura obra redentora. Entonces, allá, a la mitad, al propio tiempo, pone de relieve que determinadas fiestas del calendario judío parecen marcar los momentos escogidos por el Señor para entrar a la ciudad en la semana de Pascua. Entonces él habla de la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de dedicación al templo, las fiestas de la Pascua, cosa que no hablan los otros. Y esto es clave, porque esas fiestas siguen siendo vigentes para los judíos. Entonces hay veces dicen uno, ay, en este mes no se puede nada ya, porque están en los tiempos del Ramayá. ¡Ja! ¿Y eso qué es? Pues es una fiesta de los judíos.
y no permiten que ningún extranjero entre allá. Entonces, si usted, por ejemplo, no sabe eso, ay, voy a viajar en Israel a octubre allá a conocer todo, y se va, déjeme decirle que no lo van a dejar entrar. Allá la fortaleza, porque es la fiesta de ellos, y no permiten que ningún extranjero entre. A vainas, hubiera leído el Evangelio de Juan, hubiera viajado en otra época. Lo mismo en la semana de Pascua, la Semana Santa, que es para nosotros. A vainas. Y eso está en este libro. Habla de las fiestas de los judíos. Los digo sobre todo los que son estudiantes y eso, porque eso lo van a ver. Eso lo van a ver. Las fiestas de los judíos, de los tabernáculos. Ay, ya sé, en el Evangelio de Juan. Bueno. Otros rasgos también buenos que destaca Juan está el primero, el lenguaje simbólico. ¿Como cuál? Ejemplo, el verbo, el agua, el pan, la luz, Juan usa muchas simbologías como esas. B, usa muchas imágenes tomadas del Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? El pastor y las ovejas. ¿Eso en dónde está? Salmo 23, ¿sí o no? Eso lo sabemos todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, él usa muchas imágenes del Antiguo Testamento. La vid y los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Eso está en Isaías. Eso que dice, yo soy la vid y eso está en Isaías. Entonces Juan usa mucho eso, pasajes del Antiguo Testamento, imágenes tomadas. Tercero, o C, las referencias culturales, usa mucho Juan, o a la naturaleza humana. Ejemplo, la boda de Caná. Entonces había una boda en Caná. La personalidad de Nicodemo. Nicodemo era un hombre adulto tal que pertenecía a Tem. La mujer samaritana. La mujer era samaritana, estaba ahí sentada en la fuente al mediodía. Entonces uno se pone a pensar, Dios, venga, ¿y por qué al mediodía? Si necesitaba agua para el almuerzo, debía haber ido desde temprano. El arroz se pone desde tempranito en bajo. ¿Cómo así que al mediodía? ¿Por qué estaba al mediodía? Y lo pone uno a pensar. El ciego de nacimiento. Entonces Bartimeo, ciego de nacimiento. Y pone así. Referencias culturales o de su misma naturaleza. ¿Listo? Eso es clave. Esas tres cosas es clave porque es el lenguaje que utiliza Juan para comunicarnos a nosotros de manera dialogada el mensaje de la palabra. Todos estos aspectos no los tenía ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Contenido. Finalmente Juan está dividido en dos grandes secciones. Acuérdense que habla de una semana, ¿no? Pero en rasgos generales se divide ese libro en dos partes. La primera, que va hasta el capítulo 12. Y está centrada en el ministerio público de Jesús. Él era el verbo, a nosotros vino. Después Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó él y entonces empieza Juan a explicar. Y vienen las bodas de Caná y viene la reunión allá en Juan 6, entonces de los 5,000, de la barca, y explica todo eso. Su ministerio, hasta el 12. Del 13 al 21 se dedica a la última semana del Señor, ya bien centradito. Del 13 al 21. Narra lo que aconteció en Jerusalén durante la última semana de vida terrenal de Jesús, incluyendo la obra redentora, su pasión, muerte, resurrección.